Bien amigos, iniciando un nuevo video desde el cementerio acá en Aldea Potrero Grande. En esta oportunidad vamos a realizar un recorrido para cada uno de ustedes, en la cual vamos a estar visitando todos los panteones que tienen un realce acá en este cementerio municipal de Granados, Baja Verapaz. Muchas familias se esmeran en la construcción de sus panteones, es por eso que en este video vamos a estar realizando este recorrido en honor a todos los panteones que tienen representación en este cementerio. Iniciamos con este video. Muchas familias ya se acercan al cementerio municipal a realizar lo que es la pintura y la coloración acá de sus panteones. Además, otros pues están de color gris, mientras que otros tienen piso cerámico. Estos panteones que ustedes se pueden dar cuenta acá están construidos con lo que es el piso cerámico, unos colores muy bonitos. Ahí se pueden dar cuenta cada uno de ustedes todos los detalles que las familias le colocan a sus panteones. Son colores fuertes los que se utilizan, como el azul, como el mandarina, como el anaranjado, diversos colores los que las personas utilizan que son fuertes para colorear sus panteones. Este está pintado acá de color anaranjado, mientras que más para allá también ya hay otros panteones que acaban de venir a pintar con colores fuertes. Otro panteón que me encontré con piso cerámico, y también más para acá otro con color celeste, una tonalidad que le da llamativa a este panteón. Más para acá también ya vinieron a pintar otros. Este está pintado acá de color verde, otro de color amarillo, verde musgo, verde oscuro, otros que también están todavía intactos los panteones. Más para acá nos podemos dar cuenta la construcción de otros nichos recientes, y así sucesivamente acá en el cementerio municipal de Granados. Solo vean los detalles que tiene acá este panteón, unos adornos muy bonitos a los costados. Además, las personas ya le vinieron a colocar lo que son flores artificiales. Por lo visto, este panteón fue construido en el año de 1981. También el diseño de los panteones resalta que son como unas iglesias las que están acá construidas. Pueden darse cuenta ahí cada uno de ustedes. Son como iglesias las que construyen en su momento las personas cuando vienen a construir sus panteones. Por lo visto, el piso cerámico se utiliza bastante acá en la construcción de acá de los panteones. Este pues está elaborado de piso cerámico también, de color negro y color blanco. También vean los detalles de este panteón con dos angelitos en la parte de arriba. Algunos panteones tienen el año en que fueron construidos. Este de acá fue construido en el año de 1986. En este que me encuentro verificando en este momento, fue construido en el año de 1983, si no estoy mal. Es el año en que se construyeron estos panteones. Este que ustedes visualizan en este momento tiene acá la Virgen de Guadalupe, un bonito detalle que le colocaron a este panteón. Previo al día de finado, las personas ya vienen a colocar acá las flores. Este pues está pintado de un color verde musgo. Ahí se pueden dar cuenta ustedes de la tonalidad de este panteón. Y si nos venimos para este lado, este también está acá con un color muy bonito, un color llamativo que realza acá en un cementerio. También persiste acá que todavía entierran a las personas en la tierra. Acá también tenemos otro tipo de panteón o de nicho en el suelo más que todo. Además, podemos encontrar otros panteones que todavía no han sido pintados o visitados por las familias. Ahí se pueden dar cuenta ustedes la tonalidad de este, que también les enfoco en este momento. Y lo más curioso que este panteón de acá tiene unas rejas. Saquen ustedes sus conclusiones de que por qué está este panteón de esta manera. Solo vean lo bonito que está este panteón, muy colorido con todos los fragmentos de piso cerámico que tiene. Una cruz de color azul y pertenece a la familia Cajabón Alvarado. Un panteón muy detallado. También este que les enfoco en este momento, un panteón muy grande, muy colorido, de color verde. Pertenece a la familia de José Cajabón Valdés, un panteón muy bonito. Y así sucesivamente, todos los panteones en el cementerio tienen sus detalles, de una u otra manera los hacen bonitos. También encontramos acá otros panteones que como que están un poco abandonados y se están deteriorando conforme el pasar del tiempo.
La mayoría de diseños de todos los panteones acá en Aldea Potrero Grande hace referencia a las iglesias o a capillas que ustedes ahí se pueden dar cuenta en este video que les estoy realizando. Muy bonito el cementerio acá en Aldea Potrero Grande, en donde descansan nuestros seres queridos que se nos adelantaron en su momento. Las personas comunitarias también ya se acercan acá al cementerio a realizar lo que son los trabajos de pintura. En esta oportunidad tenemos acá al papá de un amigo más conocido como Cacho. Vamos a realizarle una entrevista acá a don Jorge Pérez. Él nos va a regalar unas palabras para este video. Don Jorge Pérez es una persona que por muchos años se ha dedicado a ser una persona entusiasta, trabajadora. Se dedica a la albañilería y él nos va a dar unas palabras sobre lo que está realizando en este momento. Aquí estoy pintando el panteón donde están mis familiares, que sería mi papá y mi suegra. Él se encuentra pintando el panteón acá, un color muy bonito, un color como azul marino. Acá me estaba comentando él que a las personas que entierran en la tierra se les llama sepulturas. Esto también es muy tradicional acá en los cementerios de Guatemala. Vean este color tan bonito como quedó este panteón de color amarillo. Más para acá todavía persisten algunos panteones que todavía no han sido pintados. Todo esto es el panorama acá del cementerio en Aldea Potrero Grande. Acá se pueden dar cuenta ustedes que la mayoría, como les vuelvo a repetir, hace referencia a capillas o a iglesias, la mayoría de estos panteones. Las sepulturas acá de 3 tumbas pequeñas, las personas ya se acercaron a colocar flores y pino, pero ya se están secando debido al calor que está haciendo en las últimas horas. Vean este panteón tan bonito, todo lo que le da realce el piso cerámico a ese nicho que me encuentro enfocando en este momento. Otros también acá tienen rejas. Acá las personas los detallan a su gusto para que también sus difuntos estén en un lugar muy bonito. Este que me estoy acercando en este momento también tiene su lámina, tiene costaneras para que haga sombra. Un panteón que está bien detallado. Ahí se pueden dar cuenta ustedes, pertenece a la familia de don Egidio Reyes González. Encontramos acá este panteón curioso que ya se está deteriorando conforme pasan los años y pasa el tiempo. Ahí pueden tener ustedes claro que pertenece a una persona difunta que se llama Clara Luz Alvarado, pero ya no se alcanzan a ver las letras. Otros panteones los dejan de color blanco, les vienen a echar pintura o ya sea la cal acá, que le da este toque a este gran panteón. Otros panteones las gavetas las tienen abiertas. A mis espaldas se pueden dar cuenta ustedes de este detalle. Y vamos a caminar ya para irnos despidiendo acá del video que les estamos realizando a cada uno de ustedes previo al día de finados acá en Guatemala. Acá ya hay muchos panteones que las familias los vinieron a detallar con la finalidad de recordar a nuestros seres queridos que se nos adelantaron. El cementerio de Aldea Potrero Grande, más que todo, viene cubriendo todas las comunidades cercanas acá a la aldea. Muchas personas vienen a enterrar acá a sus familiares. Muchas personas le colocan rejas acá a sus panteones, esto para tenerlos más seguros. También hay otros panteones que todavía no están sellados. También encontramos este acá muy bonito con un ángel en la parte de arriba y muy detallado también con colores azules y piso cerámico con cuadros blancos y cuadros verdes. Hay muchos panteones acá que son muy bonitos. La mayoría de panteones las familias le dedican esmero para que nuestros seres queridos estén en un buen lugar, ya que se nos adelantaron. Solo vean la vista ustedes que tenemos acá también en este cementerio. Allá a mis espaldas se pueden dar cuenta de todo este paisaje que tienen acá nuestros seres queridos en este cementerio. Y así son las tumbas acá en Guatemala, previo a celebrar el Día de Finados, una tradición que se celebra en honor a todas las personas que se nos adelantaron. Otros panteones que conforme el pasar de tiempo se van deteriorando. Ahí se pueden dar cuenta ustedes de cómo se encuentra este también, que ya se está deteriorando por completo.
Ya muchas personas se están acercando a lo que es la pintada de sus panteones, y de igual manera otras ya empiezan a venir a adornar a sus seres queridos. También, si nos pudimos dar cuenta que la mayoría de panteones hace referencias a capillas o a iglesias, y es por eso que les hago a ustedes este punto, para que tengan también conocimiento de las tradiciones de Guatemala. Acá también se encuentra enterrado mi padrino Alfonso Salán y mi abuelito José Julio Zuleta. Acá les hago referencia a cada uno de ustedes para que conozcan el panteón de estos seres queridos que también se nos adelantaron. Me encontré acá a don Nicolás Ortiz, vamos a realizarle a él una entrevista. Él viene en estos momentos acá al cementerio de Aldea Potrero Grande. Aquí me encuentro en el cementerio de la localidad de Aldea Potrero Grande, que es un cementerio que lo visitamos todos los años por estas fechas, que es una tradición que todos le recordamos y recordamos a nuestros seres queridos. Y siempre venimos a realizar limpieza en nuestro panteón para recordarlos y venir a adornar los restos de nuestros familiares. Y como tradición que todos los años aquí siempre nos reunimos y aquí estamos presentes siempre en esas fechas. Este panteón viene siendo más que todo como una casita. Acá tiene hasta sus ventanas, por si ustedes ahí están visualizando el video. Este es un recorrido para que ustedes conozcan todos los panteones de acá de Aldea Potrero Grande. La mayoría muy bonitos, todos los panteones muy bonitos, elaborados y construidos con entusiasmo para nuestros difuntos. Vean esta tumba, ya se encuentra completamente deteriorada. Recuerdo de sus padres y hermanos a Nicolás Mayén. Falleció el 18 de agosto de 1969. En la entrada del cementerio también podemos encontrar estos diseños. Este que se encuentra en medio está muy bien construido, muy bien elaborado. Lo acaban de modificar si no estoy mal. Y esta pues es la capilla. Acá acaban de venir a pintar y todo ya se encuentra preparado previo a celebrar el día de finados acá en Aldea Potrero Grande. Bien amigos, de esta manera yo me voy despidiendo de cada uno de ustedes, esperando que este video les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, dejar su comentario y dejar su like. Será hasta en una próxima oportunidad. Muchas gracias.